Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hay dos estudios que yo quiero comentar rápidamente. Por un lado está la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, que hace un par de días dio a conocer el INEGI. Y por otro lado, un estudio muy interesante que se llama el Índice de Conflictos, que realiza una organización no gubernamental estadounidense, cuyo nombre en español sería Proyecto de Localización y Eventos de Conflictos Armados. Muy interesantes los dos, ¿no? Voy a referir al primero. El primero se dio a conocer también hace unos días y cubre lo que es la primera mitad de 2023 y compara esa primera mitad con los últimos 6 meses de 2022. ¿Cómo trabaja esta organización? A ver, ellos recopilan datos de más de 240 países y territorios, datos oficiales, reportes periodísticos, o sea, no se les va una. Detectaron nada más que ocurrieron 139,000 eventos de violencia política en todo el mundo durante los últimos 12 meses. Ellos se refieren mucho a lo que es la violencia política, porque la violencia política es capaz de acabar con un país. Lo hemos vivido en México. Por más que los paleros gobernadores de Morena digan que se acabó la violencia política en nuestro país, es que o no están al corriente de los eventos o son unos mentirosos. No hay de otra. El índice de ACLED, que es el nombre de la organización por sus siglas, ACLED, mide 4 cosas. La letalidad, que es el número de personas que mueren en eventos de violencia política. El peligro para la población es que el grado en que los civiles estamos expuestos a ser víctimas de violencia política. La difusión geográfica, que mide la extensión de la violencia política en un país o territorio. Y la fragmentación, que mide el número y la diversidad de grupos armados que operan en un país o un territorio. Bueno, pues con la mala noticia que dentro de este índice México quedó en tercer lugar. A nivel mundial. A nivel mundial. Después del primer lugar, que es Myanmar, que es un país del sudeste asiático controlado por militares y con una dictadura terrible. Y Siria, segundo lugar, que es un país que no sabe de su guerra civil. Pero quiero decir que le ganamos a Ucrania, que está en cuarto lugar, a Nigeria, a Brasil, Yemen, Irak, la República Democrática del Congo y Colombia. En lo que a los 4 indicadores se refiere, México está en el quinto lugar en letalidad, primero en peligro para la población, 18º en difusión geográfica y 6º en fragmentación. Esto es un estudio. Ellos dicen, los efectos del conflicto son devastadores para los países y las personas que lo experimentan. Pero además añaden que más de 60 y tantos % de la población hoy en el mundo está expuesta a la violencia política y que la cosa se está poniendo peor. Es física la violencia, ¿verdad? Sí, en claro. Ese sentido. Sí, claro. Es física. Solo física. Es homicidios, sí, que te hieren. Ahí están los datos de la violencia política en México. Hoy mataron al delegado de la Fiscalía en Guerrero, sí, a 3 limoneros en Michoacán. Sí. O sea, ese es el constante todos los días y no han empezado las campañas. No, entonces empiecen las campañas, ¿cuántos candidatos van a matar? Quita a los limoneros. Ellos no fue viencia política, eso fue violencia, el crimen organizado. Sí. Violencia, porque seguramente no quisieron pagar sus derechos de acuerdo. Sí, pero Fernando García, el delegado, obviamente sí. Esa es violencia política. Sí. Bueno, ahora, ¿qué nos dice la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública? Que el 60,5% de la población de 18 años y más pone a la inseguridad como el problema más importante que le preocupa. En segundo lugar están los precios. Economía. La economía, ¿no? Por eso, cualquier candidato a cualquier cargo de gobernador, de presidenta, ahora hay que decir de presidenta, de jefe de gobierno, va a tener que decir qué opina y qué experiencia tiene en lo que es la lucha contra la delincuencia. Es lo que más le preocupa a la gente. A ver, aquí hay datos interesantes. 27% de los hogares en México tuvo al menos
a una de sus integrantes como víctima del delito. Esto significa que 21 millones de personas fueron víctimas. La tasa de prevalencia, es decir, cuántas víctimas por cada 100,000 habitantes, fue de 22,587. Es del diablo esta cantidad. En 2022 ocurrieron 28, casi 27 millones de delitos. Los más frecuentes fueron fraude, robo, asalto en calle o transporte público y extorsión. Esto es muy importante porque nos la vivimos hablando sobre homicidio. Porque obviamente el homicidio es el más aterrador de los delitos. El máximo. Si te lo hacen a ti, pues no estás para contarlo, ¿no? Entonces, y tu familia queda desgarrada si te matan. Entonces estamos hablando de casi 29 millones de delitos. El porcentaje de delitos denunciados fue de, y voy a redondear datos, 11%. Sin embargo, las denuncias que se presentaron ante los ministerios públicos solamente se iniciaron 69%. A fin de cuentas, después de todo el merequetengue, solo el 1.2% de los delitos cometidos significó un castigo para los delincuentes. El 1.2%. O sea que podemos decir con mucha tranquilidad que el 99% de los delitos denunciados quedan en la impunidad. Quedan impunes. Ahora, de todos los delitos, incluyendo los que no son denunciados, estás hablando de una cosa, de un número ínfimo. De lo denunciado, sí, no claro, de los que suceden. Claro, claro. O sea, es el colmo. ¿Por qué no denuncia la gente? Porque no confía en la autoridad, porque pierde el tiempo, porque te tratan mal cuando llegas a denunciar, porque a ti te ven como si fueras el delincuente, porque si hay un delincuente lo tratan con más respeto, pues nomás ve la mañanera. Nunca ha habido una palabra ofensiva contra un delincuente. No solo es el miedo a que pero los periodistas somos peores que el Chapo, que el señor Guzmán. Señor Guzmán. No solo es el miedo a que no te hagan caso, sino a que haya represalias porque el mismo Ministerio Público, la policía le avisa al delincuente, ya te vinieron a denunciar. Normalmente son las denuncias de los obligatorios, ¿no? Robo de vehículos, asesinatos. Sí, pero si no tienes seguro, que generalmente era una carcachita, ya ni lo dejas. No, ya no lo denuncias. Ahora, yo creo que aquí hay... Si te roban en tu casa, dices... A menos que muy poca gente tiene seguro contra por el seguro, claro. Pero si tienes seguro, corres. Sí, yo creo que en un par de meses, Eduardo, vamos a ver también cómo se incrementan los delitos. Esto comparado con el 2021, cuando empiezan a asesinar a candidatos. Estos son datos del 22. Sí. O de presuntos candidatos. No, sí, ya estás hablando de homicidio, violencia política. Exactamente. Se amarran muy bien estos dos estudios, ¿no? Sí. A ver, la tasa de prevalencia en el país, o sea, ¿cuántos delitos por cada 100,000 habitantes? Ya lo dije, 22,587. Pero ¿dónde es más arriba de este promedio nacional? Ciudad de México, 31,876. Estado de México, 31,182. Tlaxcala, 27,115. Y así te vas, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, Puebla, Sonora, Baja California, Jalisco, Quintana Roo y Tabasco. La tasa es menor en Chiapas de apenas 12,536. Ojo, estoy diciendo de apenas, cuando ya es muy alto. Veracruz, Oaxaca, así en orden ascendente, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo. En 18 estados descendió la tasa de víctimas del delito por cada 100,000 habitantes. En Guanajuato bajó 31%, Estado de México menos 19%, Chiapas 17%, y así fue bajando en varios estados. En otros se fue para arriba, pero bastante para arriba. En Campeche aumentó 28%, tal es porque la señora gobernadora le dedica más tiempo a su hora del jaguar y a estar echando chismes sobre Alito Moreno que a realmente estar trabajando. No, y la secretaria de Seguridad Pública resultó una gran empresaria. Aparte, su hija es la jefa de la policía en Ciudad del Carmen. No. Es un escándalo, Campeche. Yo hablo con gente de Campeche, me dicen, lo peor, si Alito era malo... Que pensabas que ya no iba a haber alguien peor. Si Alito era malo, ¿cómo se llama? Laida Sansores. Laidita es peor. 28% en aumento. Y fíjate, Eduardo, que en Campeche, antes, la forma de medir los delitos era sumamente tramposa también, ¿eh? Eso influye algo. Pero hay ciertas características. Hay ciudades como Campeche o Mérida que tienen una entrada y una salida. Y que si tu sistema de cámaras funciona... El control es relativa. Que quieras que no se eche a perder la cámara. Bueno, el hecho es de que hay una ligera mejoría. Pero cantar victoria como ahora están los de Morena, ya le dimos la vuelta. No, que le han dado la vuelta. Este país sigue muy
peligroso. Claro, ciudades con menos peligro, ciudades con más peligro, zonas, pero que el 60 y tantos % de la gente o 70 y tantos % de la gente se sienta insegura, pues no es el mejor dato, ¿no? Es muy indicativo. Hombre, mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.